ayuda, necesito terapia, ayuda. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro consolador, nos ha consolado de nuestros pecados, nos ha lavado de ellos, es nuestro ayudador en ese sentido. Pero hay un segundo ayudador, un segundo consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: les enviaré a otro consolador. Este consolador, el Espíritu Santo, es el que vive dentro de nosotros y puede llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestra mente para sanarnos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Que entreguen qué? Su cuerpo, todo lo que es nuestra naturaleza humana. Sí incluye nuestro cuerpo físico, obviamente, pero incluye nuestra capacidad de razonar, de pensar, incluye nuestras emociones, esta parte de nuestra alma tan importante, y que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de tener emociones de todo tipo. Así que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer, a reconocer, a disfrutar y vivir la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la cual tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. No quiere decir que en nuestras vidas no habrán aflicciones y problemas, pero en medio de ellas la perfecta voluntad de Dios, que tiene que ver con su persona, Él es perfecto en todos sus caminos, se hará presente en nuestras vidas para consolarnos, para sanarnos y darnos la capacidad de seguir adelante, no en una vida miserable, sino en una vida llena de satisfacciones en Cristo Jesús. Hoy en día una parte del sistema de salud mental ha conseguido vender a toda una generación la idea de que un gran número de sus miembros están enfermos. Y no solamente una parte del sistema de salud, sino estos famosos influencers, estas series de televisión que nos dicen que todos estamos enfermos. Más de la mitad de la generación Z cree que su salud mental no es buena. Son estos conocidos también como los centennials o zoomers. Son personas nacidas entre 1995 y el 2009. Son aquellos que hoy tienen entre 16 y 30 años y han recibido más terapia que ninguna otra generación. Estiman las cifras que casi el 40%. Actualmente, la siguiente generación, conocida como la generación Alfa, a esa generación se le ha diagnosticado al 42% de esa generación alguna cuestión relacionada con la salud mental. Son los nacidos entre el 2010 y el 2024. Estas generaciones abrazan tan profundamente sus diagnósticos de enfermedad mental o supuestos diagnósticos de enfermedad mental, que algunos incluso los muestran en sus perfiles de redes sociales junto a su foto como parte de su identidad. Esto es lo que me identifica. Incluso ya se ve mal entre los jóvenes que no reconozcan a algunos que sí tienen una enfermedad y que sí requieren una terapia y que sí requieren en algunos casos ansiolíticos y una terapia farmacéutica para vivir felices. Es una generación sin identidad. Y una generación sin identidad buscará identidad en sí mismos. Voltean hacia adentro de sí. ¿Por qué? Porque esa identidad está distorsionada y está enferma, debido a que la generación anterior, que debió proporcionar una sana identidad, está ocupada en sus ambiciones
egoístas. Ya basta de señalar a esta generación. Ya basta de decir los jóvenes de hoy no son como los de antes, porque ellos son el fruto de nosotros. Generación X son nuestro fruto. Y si algo podemos percibir mal, es nuestra responsabilidad. Tal vez no es nuestra culpabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad el proveer una identidad clara, una identidad firme en Cristo Jesús como creyentes, para que ellos tengan una identidad clara. Pero estamos muy ocupados. Ambiciones egoístas, horas interminables de trabajo, de compromisos que nos impide relacionarnos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Esto no es nuevo. Esto pasó y ha pasado en la historia de la humanidad. Jueces lo registra de esta manera. Después de que murieron todos los de esa generación. ¿Cuál generación? La generación que salió de Egipto y logró sobrevivir el desierto para llegar a la tierra prometida. Cuando murió esa generación que fue testiga, la generación de las plagas que azotaron Egipto para que los dejaran salir de la esclavitud, que fueron testigos de que se abrió el mar rojo, que fueron testigos del maná que cayó del cielo y que sus ropas no envejecían, fueron testigos de la presencia de Dios, de su bondad. Cuando esa generación murió, creció otra generación que no conocía al Señor. No la conocía, no recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel, y creo que las dejaron de recordar porque se volvieron aburridas. Se volvieron aburridas porque eran historias, no eran vivencias. Eran las historias que escuchaban vez tras vez, tras vez, tras vez, de los padres que decían: ¿te acuerdas, compadre? ¿Te acuerdas cuando salimos de Egipto? ¿Te acuerdas de la plaga esta y de la plaga de las ranas y de la plaga de la sangre en los ríos? ¿Te acuerdas de las plagas de los chapulines? ¿Te acuerdas de las? Sí, hombre, esos sí eran tiempos de avivamiento. Y los chavos decían: ¿y el avivamiento de hoy, apá? Porque me cuentas tus historias, pero no me invitas a vivirlas. Y no veo que en nuestra nueva tierra prometida estemos disfrutándolas. ¿Para qué recordar creencias si no son vivencias de hoy? Y entonces se muere esa generación y la nueva generación dice: ¿para qué recordar? Y entonces abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses. Se conformaron a las costumbres de la tierra que hoy habitaban, los dioses de otros pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Buscamos en todo tipo de terapia hoy en día los cuidados, la instrucción y el acompañamiento de vida que necesitan nuestros hijos y que nos corresponde a nosotros procurar en Dios. Es más fácil entregarlos a un tipo de terapia, horas interminables de jóvenes y niños en clases de todo tipo durante las tardes. ¿Por qué? Porque eso los entretiene, los mantiene quietos y aprenden algo, cuando lo que necesitan también, sin restarle importancia a lo otro, necesitan a papá y necesitan a mamá. Hemos suministrado a los miembros de las últimas generaciones más ansiolíticos y antidepresivos que ninguna otra generación. Les hemos proporcionado más atención a la salud mental en las escuelas, en el deporte y aún en la religión. Disfrutan de una mayor sensibilidad por parte de nosotros a sus emociones. Cuidado. No, es que esto los afecta. Es que no los tienes que exponer. ¿A qué? ¿Qué es el resultado? Una generación de cristal, que no es solamente jóvenes,
Los adultos nos hemos vuelto de cristal porque hemos cedido convicciones que no deben ser cedidas. Buenas costumbres que aprendimos de nuestros padres que cedemos hoy en día. Una generación de cristal es un término acuñado por una filósofa española, Montserrat Nebrera, y que describe la fragilidad emocional y poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia al aburrimiento, poca tolerancia a la disciplina de un trabajo, poca tolerancia a edificar un carácter sano y una educación que corresponde a un ser humano con valores y principios. Son frágiles. No los toques, no les exijas. Esta generación de cristal tiene dificultad para asumir críticas. Son de cristal, no les puedes decir nada. Ay, es que me lastimó. Cuando les dices, tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano, llegar a tiempo. ¿Pero por qué son así? Por nosotros. Por nosotros. No son ellos, somos nosotros. Les cuesta tomar decisiones de una manera independiente. Y los padres hemos cambiado el lenguaje moral al lenguaje terapéutico para describir y justificar el mal comportamiento de nuestros hijos. Y es sorprendente que hay jóvenes en las mejores prepas y universidades de la ciudad y no tienen educación. Pasan al lado de un adulto y no saludan. Qué terrible. Es algo sencillo, sí, muy sencillo, pero trae más consecuencias de las que pensamos. Crecen sin una sana identidad, sin un gobierno adecuado que les acompaña, que les comprende, que les alivia y les sana. Y los entregamos en manos de las terapias que ofrecen las escuelas y las terapias que ofrecen algunas iglesias. La iglesia no fue hecha para dar terapia, fue hecha para proclamar el evangelio de Jesucristo, que es suficiente para salvar y para sanar. Esa es la iglesia. Ahora el mal comportamiento infantil se describe en términos de síntomas terapéuticos y no de defectos de carácter que se deben atender. Hemos dejado de acompañar, instruir y corregir a nuestros hijos. Hemos dejado a un lado la formación del carácter moral y las buenas costumbres. Hace unos días, unas pocas semanas atrás, una abuelita con gran tristeza y lágrimas en los ojos le comentó a Ivonne que su hija no le permitía ir a visitar a sus nietos, que estaba restringida sus visitas porque los nietos se estresaban cuando la abuelita llegaba. Se me altera la presión, de verdad. Qué incongruencia. Les ayudamos a esta generación a perder su capacidad de generar resiliencia. La droga de la mala terapia, y aclaro, la mala terapia, porque hay una buena terapia y reconocemos a esos médicos, son un don de Dios para nuestra sociedad. No digas que yo y la iglesia Convivencia estamos en contra de la terapia. Eso no es cierto. Estamos en contra de la mala terapia, de la dependencia hacia seres humanos que son frágiles como nosotros. Lo he dicho y lo repito, hay quienes se dicen pastores y son unos sinvergüenzas que lucran con el dolor, que se enriquecen y buscan el poderío al manipular a las masas. Así lo hay también en la salud mental. Lo hay y existen, y es lo que estamos denunciando. No todos nuestros jóvenes están enfermos, no todos necesitan terapia, pero sí todos necesitan a sus padres.
una cultura parental, papá y mamá en hogar, que tomen el tiempo de edificar, de instruir, de amar y de corregir. Esta mala terapia ha proporcionado un atrofiado sistema emocional y mental. Y algunos padres buscan en las terapias los cuidados paliativos. Paliativos lo consideran para sus hijos que ya no tienen remedio. Y entonces, ¿quién me lo puede arreglar? Como cuando llevamos el auto, el coche al mecánico, arréglamelo. No es lo mismo en ninguna manera. No son autos, no son cosas defectuosas, son nuestros hijos. Salieron de nosotros. Nos están esperando. ¿Sabes qué, papá? Ellos comprenden nuestros errores. No los escondemos. Pero saben que no nos entregamos a los errores. Y que hacemos todo lo posible con la sabiduría y el temor de Dios en nuestros corazones para solucionarlos, para avanzar en la vida. Eso lo aprenden de papá y mamá, no lo aprenden de un maestro, ni de ningún terapeuta, de ningún pastor. ¿Será que esos niños y adolescentes desean desesperadamente la atención que no obtienen si se muestran sanos? Platicando con el pastor Aarón de Campus Cumbres, platicando de esto que compartimos los domingos, me dice: ¿sabes qué estoy recordando? Cuando de adolescente en la secundaria, para obtener la atención de mis papás, me vendaba una mano. ¿Quiénes hicieron eso? Sin tener nada. Pero llegabas con el brazo vendado y con cara así medio. Y entonces tenías la atención. ¿Qué te pasó? Por fin se dieron cuenta que existo. ¿Será que esos perfiles están clamando por atención? Pero no tenemos tiempo, hijo. Que te atienda el que sabe. La creciente falta de figuras parentales en el hogar, mamá y papá, el declive del matrimonio y la disminución de prácticas cristianas coinciden con el aumento de las tasas de enfermedades mentales. Estos profundos sentimientos de impotencia, profundos sentimientos de ineficacia y dependencia pueden ser síntomas, sí, de la depresión generacional, o pudiera ser que todos son síntomas de otra causa, algo que la terapia no puede curar de ningún tipo. Sin embargo, rara vez, hoy en día, rara vez consideramos que hay algún problema para el que la terapia de salud mental no sea la solución. Y entonces todos tenemos que ir a terapia. Y parece que personas que han vivido circunstancias difíciles en la vida se vuelven especialistas en esto. Pero no nos hace especialistas. Sí necesitamos al especialista. Si hay una condición que atender, necesitamos al especialista. Mi experiencia, yo te platiqué mi experiencia el domingo pasado. No me vuelve un especialista en salud mental. He estado conociendo al Señor a través de casi 40 años y su palabra me ha ido sanando en un proceso, y continúo ese proceso hasta que Cristo me lleve a su presencia. Pero ¿será que hay otras causas y que reconozcamos que no todo se soluciona con terapia? ¿Será que la frustración que estamos viviendo es normal? Cuando te presentas, hijo, a tu primer trabajo, vas a tener ansiedad. Cuando te presentes a ese examen profesional, vas a tener mucha ansiedad. No necesitas terapia, necesitas prepararte para el examen y enfrentar tus miedos, tus incapacidades. Yo estoy aquí contigo y te voy a proveer lo necesario para que pases ese examen, pero tienes que ir a presentarlo. Tu terapeuta no se va a presentar contigo en esos lugares
que te ponen ansiosos. No se va a ir contigo a vivir para solucionarte el matrimonio. No te va a organizar la boda, ni tu despedida de soltero, ni tu baby shower. Tu terapeuta no dejará de cobrarte su tarifa por hora para celebrar el nacimiento de su hijo. Son valiosos, pero son seres humanos limitados. El único que te puede acompañar 24/7 es el Espíritu Santo. Pero como que hemos dividido, segmentado, esta es mi iglesia, esta es mi fe en Jesucristo, pero yo necesito otras cosas. Tal vez sí. Yo no soy nadie para decir si sí o si no. Pero es el Dios de mis angustias. Fue el Dios de mi salvación y sigue siendo, pero es el Dios de mi sanidad. Es el que prometió estar conmigo, aunque las cosas se pusieran difíciles. No me va a cargar como un inválido, me va a acompañar en el proceso. Es el Espíritu Santo, el Consolador, el que levantó a Cristo de entre los muertos, el que tiene la llave de nuestra alma y la capacidad de transformar nuestro entendimiento. Porque el tipo de acompañamiento que esperamos son el resultado, iglesia, de la pertenencia. El tipo de acompañamiento que esperamos es el resultado de la pertenencia. Y hay una generación que no tiene identidad de pertenecer. ¿A qué pertenezco si esta familia se está haciendo pedazos? Si la función parental, mamá y papá, no están funcionando. ¿A qué pertenezco? ¿Nomás llevo el apellido? ¿Eso me identifica? Eso es lo de menos. Pero ¿qué identidad tengo y he absorbido en mi casa? La seguridad, el acompañamiento, el tiempo. La identidad que obtenemos como hijos de Dios no se da en lo individual, se da en lo colectivo como iglesia. Algunos papás son atraídos a convivencia porque por la gracia de Dios los jóvenes de esta iglesia se la pasan muy padre. Y me encanta verlos que se diviertan y en esa diversión conocen a Cristo y son atraídos por Cristo. Y tenemos jóvenes consagrados. Y muchos papás vienen a convivencia con la esperanza de que ese movimiento de jóvenes atraiga a sus hijos. Eso no va a suceder. Estás perdiendo el tiempo. Eso va a suceder siempre y cuando tus hijos te vean a ti que perteneces. Que de alguna manera tú perteneces. Estás activo en la iglesia. Honras a la iglesia. Perteneces. Estás activo de alguna manera. Tus hijos te ven. El ánimo que muestras cada mañana los domingos y si puedes venir los miércoles y lo que hablas de lo que Cristo ha hecho y honras a las personas imperfectas que conforman la iglesia y ellos te escuchan, ellos te ven, ellos observan y entonces ellos adquieren esa identidad. Lo he dicho, lo repito, yo a mis hijos nunca los forcé a nada, absolutamente a nada. Incluso más pequeños les decía, ustedes, acuérdense, ustedes no son cristianos. Ustedes viven con un papá y una mamá cristiana. Ustedes no son. Vamos a la iglesia porque es mi Dios. Es mío y yo soy de Él. Y me llamó aparte a servirle. Si levantas o no tus manos en los cantos, ese es tu problema. Ni te lo voy a exigir porque ni lo conoces. Pero el día que te seduzcan sus glorias, ese día va a ser tu Dios. Y les he promovido que se dediquen a otras cosas. El ministerio no, dedíquense a otras cosas.
Son chistes entre los pastores. He promovido, he financiado, pero ya ellos fueron impactados. Pero ellos saben que en mi imperfección solo tengo una pasión, y solo una: es Cristo Jesús y servir a su iglesia. ¿Cuál es tu pasión, papá? Pero si no hay tiempo y manifestación de ello, hay que endosarlos a alguien. Ahí está, pastor. ¿Qué programas, qué eventos para mis jóvenes? Eso hasta en Show Center hay. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Y me preocupa que enseñemos y enseñemos y enseñemos en escuela dominical las historias de Noé y las historias de Sansón y las historias de Moisés. Y mi preocupación es, cuando llegan a casa, experimentan la historia, o se vuelve una creencia sin vivencia. Y entonces sí, se divide lo que es iglesia y se divide lo que es vida. Wow. ¿Y por qué tenemos una generación que, llegada a cierta edad, se largan de la iglesia? Es mi responsabilidad y solo mía. A medida que se genera dependencia de los puntos de vista y de las prácticas terapéuticas, más personas se ven inhabilitadas para desempeñar responsabilidades adultas y pasan a depender de alguna forma de la autoridad médica o religiosa. Ahí es donde la inteligencia artificial, que es una realidad ya de hace varios años, encontró un nicho de oportunidad muy redituable. Aplicaciones que hoy en día, a través de algoritmos, diagnostican y dan la terapia a personas con ansiedad y depresión. Te inscribes y te hacen una serie de preguntas para iniciar y calcular qué tipo de terapia necesitas. Preguntas que son positivas para todos los seres humanos. Para todos. ¿Te has sentido solo alguna vez? Sí. ¿Has sentido que nadie te comprende? Sí. ¿Y por eso necesito terapia? ¿Me hacen un inválido? Cuando la Escritura muestra que la fe requiere pelear batallas, correr carreras. ¿Qué es la respuesta de Dios? Primera de Pedro: Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, procesos. A su debido tiempo indica procesos donde yo me humillo. ¿Y en qué consiste la humillación? Poner mis preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Pero como yo lo quiero ya, entonces voy a encontrar algo que alivie mi dolor ya, cuando Dios es un Dios de procesos, y en el proceso te llena de paz. Pero sabes que estás en un proceso. Humíllense, porque la falta de disposición a humillarnos delante de Él para recibir
sanidad a mis preocupaciones, alivio a mis ansiedades, nos lleva en otra dirección. Y por eso Pedro continúa diciendo: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león. ¿Cómo anda ese león? Rugiente. Quien diga que no tiene dientes no ha leído a Pedro. Anda buscando a quien devorar. Y cuando tú ves estos documentales en Discovery de cómo los depredadores cazan a sus presas, te explican en esos programas que hay 4 grupos de presas que buscan los depredadores para cazar. La primera, ¿cuál es? Los recién nacidos. Es el bocadillo preferido de los depredadores, de los leones. Los recién nacidos en la fe. Eres un recién nacido en la fe, no te comas todo lo que se etiqueta como cristiano. No te lo creas todo, no te lo comas todo. Tenemos que aprender a distinguir. Dice Romanos 12, para que aprendan a distinguir lo que es la voluntad de Dios y lo que no es Dios. Habla de los recién nacidos, pero habla también de una inocencia. La otra todavía no. De una inocencia. Iglesia, no seamos inocentes. No seamos inocentes. No todo lo que dice el influencer es cierto. Le pagan para decirlo. No todas las series de televisión muestran la verdad y la realidad. Que no seamos inocentes en nuestra manera de pensar, dice la Escritura. Que seamos sabios, entendidos en lo que es la voluntad de Dios y su diseño. Que guardemos nuestros corazones, guardemos nuestros hogares. Que no entreguemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a terapias que los van a hundir, aunque sean terapias que se dan en la iglesia. No seamos inocentes. El siguiente grupo que nos enseña es el animalito viejo, el que ya no tiene fuerza para moverse, pero representa también a los fastidiados, a los que dicen: ya estoy cansado, ya hice mucho, ya les toca a las nuevas generaciones. Sí, y hay que darles un gran espacio, incluso aprender de ellos. Pero nos necesitan, porque somos el marco de referencia en el que ellos se podrán mover con libertad, pero en una dirección y en un marco de referencia correcto. No cedas, papá, mamá, abuelitos. No puedes intrometerte, extralimitarte, pero sí puedes ser una gran influencia para tus nietos. El tercer grupo es de los enfermos. El depredador huele al animalito enfermo. Tienen esa capacidad de oler. El diablo, como león regente, huele: este está enfermo. ¿Quiénes son? Son los decepcionados. Los decepcionados de la religión, los decepcionados de Dios, los decepcionados del matrimonio, los decepcionados de los amigos. Son esos decepcionados que tienen razón en su decepción. Algunos no exageran, son objetivos, han vivido la traición incluso, pero abrazan su condición de decepción. Tu experiencia, mi experiencia y mis decepciones no anulan el diseño de Dios y su buena voluntad. Y debemos ir y humillarnos ante ella para recibir sanidad. Y está el último grupo. ¿Quiénes son? Los independientes.
que son conocidos en la Biblia como los necios. Hay que investigar con diligencia. El evangelista Lucas dice: con diligencia investigué las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, las pongo en orden y te las presento, Teófilo. Era bien trucha Lucas. Es el autor del Nuevo Testamento que más escribió. No fue Pablo, fue Lucas. Se hizo más su evangelio, más el libro de los Hechos. Pero otra cosa muy diferente es que ante la evidencia sigamos necios, independientes y engañados con un espíritu religioso. Es que Dios a mí me habla. ¿Y quién puede medir y ayudarte a saber que lo que te habló es su verdad, de acuerdo a su palabra y a la congruencia de la revelación completa desde Génesis y Apocalipsis? Son los independientes, los que no se integran, llegan incluso con la información bíblica a ser fundamentalistas, inflexibles, lejos de la gracia, la misericordia, la justicia y la santidad de Cristo, y luchan por una propia, y son independientes porque viven de desilusión en desilusión ante otros seres humanos. Dice Pedro: cuidado con su adversario el diablo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Humillarnos, iglesia. Humillarnos, Señor. Hay esta situación en mi vida, con mi cónyuge, con mis hijos, Señor. Nos humillamos ante ti. Necesitamos de ti y nos exponemos ante ti para recibir tu gobierno y la transformación de mi mente, de mis pensamientos que han sido conformados al pensamientos, ideología, religión y filosofías de este tiempo. Nos exponemos a ti, Señor. Ayúdanos. Y Santiago dice que el que le pide a Dios sabiduría la va a recibir, pero que no sea como el velero que lleva el viento. A veces sí, a veces no. Hay una rendición completa a su gobierno.